En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos. Continuamos con el estudio del libro a los Efesios. Estamos analizando el capítulo 4 y el capítulo 5 de Efesios, donde el apóstol Pablo nos habla sobre la necesidad de practicar delante de la sociedad el estilo de vida que se nos impone a nosotros como una nueva creación en Cristo. La Biblia dice, o el Señor dice a su pueblo, tanto en el Antiguo como ahora en el Nuevo Testamento, nos dice a nosotros: sed santos porque yo soy santo. Esa es la razón. Cuando Dios está hablando de santidad, habla de que somos apartados por Dios para su servicio. Pero que al servir a Dios, nosotros debemos también ser santos en la manera práctica, como dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Significa esto que en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, de hecho o de palabra, debe de hacerse conforme a la voluntad de Dios que está expresada en las Escrituras. Por eso Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos en el capítulo 5. En el versículo 10 en adelante, Pablo dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aquí nuevamente Pablo, en el mismo capítulo, nos dice que no debemos de hablar lo que ellos hacen en secreto, todas esas clases de vida inmunda, pecaminosa. Entonces dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, dice Pablo, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz de Dios, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo o descubre todo. Por lo cual dice: despiértate. Hay una amonestación donde se dice: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bien, analizando más detenidamente estas palabras. Ayer hablábamos que era necesario someternos al discipulado, es decir, al estudio de las palabras de Cristo, de las Sagradas Escrituras. Porque cuando nosotros leemos las Escrituras y aprendemos cuáles son los principios de vida, este es un manual. Nosotros podemos diariamente preguntarnos y decir: ¿cómo puedo hoy agradar al Señor? Entonces la Biblia, que es clara, y la vida cristiana no es complicada, solo nos dice: bueno, ¿quieres agradarme a mí?, pregunta el Señor. Lee la Biblia, ahí está revelada mi voluntad, y ponla en práctica. Eso es todo. Entonces, cuando vivimos de acuerdo a la voluntad revelada de Dios en las Sagradas Escrituras, agradamos al Señor. Nuestra vida ha sido tomada por Dios, redimida, para agradar a Dios. Eso es todo. Tenemos que, en la manera de pensar, hablar, actuar, vivir y en nuestros tratos con los demás, debemos de agradar a Dios, hacer su voluntad.
Entonces, pero también se nos advierte, porque estamos en una sociedad pecaminosa, se nos advierte que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Todo es vano, es infructuoso. El hombre no puede agradar a Dios ni llevar fruto. El hombre no puede hacer algo que le beneficie si está en contra de Dios y en contra de su palabra. Porque hay un principio universal que dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. En el mundo se dice que esa es un principio o la ley de la compensación. La ley de la compensación. Entonces, todo aquello que es pecaminoso, que está centrado en el hombre mismo y que el hombre no tiene en cuenta a su creador, es infructuoso. Entonces dice así: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso. Nosotros antes hablábamos así cuando no conocíamos al Señor. Nuestro hablar era un hablar malicioso. Nos gustaban los chismes. A algunas personas les gustaba comprar revistas, porque las revistas hablan de la vida de ciertas personas que han adquirido renombre y fama. Entonces, no nos gustaban los chismes, nos gustaba oír hablar de cómo vivían ciertas personas que habían adquirido fama y renombre en el mundo, pero que vivían una vida moralmente desastrosa. Pero nos gustaba hablar de los demás, sea bueno o sea malo. Siempre estábamos pendientes de la vida de los demás. Pero ahora se nos dice a nosotros que no debemos de tener una mente maliciosa, que no debemos de hacer las cosas infructuosas de las tinieblas y que el estilo de vida cristiano es diferente. Por eso en el Antiguo Testamento Dios le da un mandamiento específico a todos los ciudadanos de Israel. Les dice: no andaréis chismeando y hablando mal de tu hermano, hablando del resto de la comunidad israelita. Así pues, hermanos, debemos de tener cuidado de nuestros pensamientos y palabras, porque ya no podemos de ninguna manera pensar con una mente maliciosa, ni hablar con palabras denigrantes y maliciosas. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Y se nos exhorta que las cosas de las tinieblas del mundo pueden verse, pueden juzgarse y analizarse a la luz de la palabra del Señor. Por eso el apóstol dice en el verso 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando habla de la luz se está refiriendo a Dios mismo. Es una palabra que se repite mucho en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es la palabra que se usa para hablar de Dios, de su carácter, de los mandamientos divinos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz, del comportamiento conforme a la voluntad del Señor. Se nos dice que nosotros debemos de andar en luz. La palabra andar significa vivir. Vivir. Entonces debemos de vivir en luz. Es decir, lo que se nos está tratando o lo que se nos dice es que nosotros debemos de vivir de acuerdo a las normas, mandamientos, enseñanzas y principios que han sido establecidos por Dios para nosotros como pueblo. Entonces, nosotros tenemos que analizar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios, a la luz de aquello que es agradable y que se conforma a la voluntad divina,
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. En el libro de Hebreos, el escritor dice que la palabra de Dios es viva y también es eficaz, y que es más penetrante que toda espada de doble filo, y que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, y que esa palabra que es penetrante penetra hasta lo más recóndito de la vida humana. Eso es poner en evidencia todas las cosas a la luz de la palabra del Señor. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es todo lo que es lo que manifiesta todo. Por esa razón, el apóstol Pablo cita a Isaías en el capítulo 60, verso 1, donde Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Y aquí hace una aplicación: y te alumbrará Cristo. Cristo. Entonces, esta es una amonestación del profeta Isaías doble. Va dirigida al pueblo de Israel y también va dirigida al mundo entero, a todo ser humano. Principalmente a nosotros, por supuesto, porque aquí hay una amonestación a despertar. A despertar, como cuando uno todos los días en la mañana se despierta y abre los ojos. Apenas abre uno los ojos, la luz penetra a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, porque los ojos son como la lámpara del cuerpo. Entonces, aquí este despertar es un despertar donde nosotros vemos la luz de la palabra, de la voluntad de Dios. Despiértate tú que duermes. Cuando uno duerme, cierra los ojos y está en oscuridad. Pero dice: despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Habla de dormir y de muertos. Habla de una condición en que el pueblo de Dios ha caído, como en el contexto histórico en que está hablando Isaías. Isaías está amonestando a un pueblo que se ha apartado de Dios. Entonces, un pueblo que ya no vivía como un pueblo escogido por Dios. Era un pueblo que estaba practicando la idolatría, el pecado y la maldad que había en las otras culturas paganas. Entonces, la amonestación es esta: a la luz de lo que el Señor enseña en su palabra y que nos ayuda a discernir aquello que es pecaminoso. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Esa es la amonestación a que nos volvamos al Señor, que experimentemos un avivamiento. Y también es una amonestación y es una advertencia a toda persona que no ha recibido a Cristo. Si usted, que todavía no ha recibido a Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados, ni ha creído en el Evangelio, ni en la persona de Cristo, ni le ha recibido en su vida como su Señor y su Salvador, he aquí, esta amonestación es para usted. Te alumbrará Cristo. Despiértate de entre de los que están durmiendo. Levántate de entre los muertos, los que viven en mortandad espiritual, separados de Dios. Porque la Biblia dice que las personas que no han creído en Cristo están muertos en sus delitos y en sus pecados. Aquí pues hay una amonestación.
Y en el versículo 15, el apóstol Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aquí se nos dice que nosotros debemos de vivir una vida de diligencia, porque los días son malos y porque nosotros no debemos de practicar lo que están practicando la gente del mundo. Mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo vivís, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. En esta época donde se ha desarrollado grandemente la tecnología y donde la vida se ha vuelto más cómoda, hay personas que tienen toda clase de aparatos que para encender el televisor no tienen ni siquiera que levantarse, sino que aprietan un botón del aparatito que controla el televisor. Todo es instantáneo, todo a causa de los electrodomésticos. Estamos viviendo una vida muy cómoda, donde tenemos mucho, pero mucho tiempo para las distracciones, para ver películas, para ver novelas, para ver programas deportivos, para poder ver 1, 2, 3, 4 noticieros y así sucesivamente. Entonces estamos viviendo una época en que los hombres gozan de más comodidad y de más tiempo. Entonces la amonestación es esta. La amonestación es esta. Aprovechando bien el tiempo para nosotros los cristianos. Hay cristianos que no tienen tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para tener un estudio bíblico. No tienen tiempo ni siquiera para reunirse con su familia para tener un devocional. No tienen tiempo para reunirse con la familia para orar. No tienen tiempo ni para ir al templo, ni para ir a reunirse con los hermanos como iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen tiempo? Cuando vivimos en una época en que nosotros gozamos de más tiempo a causa de la tecnología. Entonces dice aquí que hay que aprovechar bien el tiempo, redimiendo el tiempo. La palabra redimir significa rescatar. Es la misma palabra que se usa cuando Cristo muere en la cruz para pagar un rescate para nuestra libertad. Así como Cristo nos redimió, así nosotros debemos de redimir el tiempo, aprovechar el tiempo, no perder el tiempo, no dejarnos llevar por el estilo de vida del mundo donde hay una enorme cantidad de pasatiempo, porque el hombre irredento, el hombre sin Cristo, necesita aturdirse, necesita pasar el tiempo en esos pasatiempos. La palabra está bien puesta, pasatiempo. Que el tiempo pase, que el tiempo pase, que el tiempo pase. Que nos podemos después de la cena sentarnos frente al televisor, pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y cuando ya se nos cierran los ojos, a causa del sueño, del cansancio de nuestros ojos, nos vamos a dormir, aturdiéndonos. Pero aquí se nos dice que el creyente no puede de ninguna manera perder el tiempo. Los días son malos. Los días son muy malos. Hay mucha maldad en el mundo, se ha multiplicado la maldad. Hay mucho peligro. Se ha multiplicado la delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, si los días son malos, debemos de aprovechar el tiempo en lo bueno. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y debemos de ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros
con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la amonestación de Pablo. Y Pablo nos está enseñando cómo debemos de vivir la vida diaria, la vida práctica en Cristo. No nos dejemos llevar por las cosas del mundo, por el estilo de vida del mundo. Recuerde usted que la vida se compone de tiempo. El tiempo, si usted pierde un minuto o pierde horas o pierde un día, ese tiempo ni usted ni yo lo podemos recuperar. Ya pasó. Quizás fue un tiempo infructuoso o un tiempo que lo dedicamos a hacer lo malo. Y se nos dice que debemos de vivir sabiamente, sensatamente en Cristo, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Buscando al Señor para ser lleno del Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo podemos asumir una actitud correcta de acción de gracias. Una actitud donde nosotros sabemos que Dios diariamente nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Donde podemos vivir una vida donde somos más que victoriosos a causa de que Dios nos ama y que no de ninguna manera no hay nada en el mundo que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que esa es la amonestación. Y esa es la forma como Dios nos dice que debemos de vivir y agradarle a Él. Aprovechando bien el tiempo, ya no puede vivir como vive el mundo. El mundo se distrae porque tiene mala conciencia. Nadie quiere estar solo, porque al estar solo la conciencia empieza a acusarles. ¿Cómo acallar la voz de la conciencia? Con pasatiempos, perdiendo el tiempo, con distracciones. Pero nosotros tenemos una limpia conciencia. Aprovechemos el tiempo, busquemos el rostro del Señor, hagamos la voluntad del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde y lo espero a usted mañana para que continuemos el estudio de este capítulo 5 del libro de los Efesios. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.